Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk más tarde? O, feedback. O su traducción al español, retroalimentación. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Enigmación. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 25. Encuentro desconocido, parte 2. Vamos a ponernos manos a la obra. Esas fueron las palabras dichas por Danger mientras miraba a los adversarios que lo rodeaban, sus ojos inspeccionando a sus oponentes. Estos estudiantes no son ninguna broma. Por ahora, tengo que vigilar a Violet y a la rubia, pero debo concentrarme en eliminar a Emerald, que está allí. Pensó, con púas saliendo de sus nudillos antes de lanzarse hacia Izuku. No lo he visto usar su don. El adolescente pecoso en cuestión se puso en guardia mientras bloqueaba los golpes de garra de Danger con su bate. El villano transformó su brazo en una maza y estaba a punto de atacar cuando Itoshi lo detuvo con su tela atadora. Esto. No te olvides de mí. Danger escuchó una voz antes de recibir un puño de hierro de Monoma, pero su casco lo protegió del golpe. ¿Qué demonios fue eso? Rió Danger antes de girar la mano hacia la rubia. Ahora esto. Disparó un pilar con púas a Monoma, quien lo bloqueó rápidamente, y el ataque lo empujó hacia atrás. Antes de que el usuario de la copia pudiera hacer nada, empezó a sentir dolor en el brazo, al darse cuenta de que sus brazos estaban volviendo a la normalidad. Ahora. Monoma apretó los dientes de dolor cuando las púas le perforaron los brazos. ¿Ves eso? Eso es un ataque. Danger se interrumpió cuando sintió una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo antes de girarse para ver a Izuku. ¡Maldito bastardo! Gritó el villano antes de disparar un pincho que Izuku esquivó con un giro antes de contraatacar con un golpe en la cabeza. ¡Maldito bate! Exclamó Danger, a punto de abalanzarse sobre Izuku, pero sus ataduras lo detuvieron. ¡Maldita bufanda! Itoshi pisó el suelo con el pie e ignoró el dolor de su hombro mientras tiraba de la bufanda con todas sus fuerzas, haciendo girar a Danger hasta que se estrelló contra un edificio. Levantándose y sin perder tiempo, el villano blindado se abalanzó rápidamente sobre los aprendices, con garras metálicas saliendo de sus guanteletes. Están muertos. Dijo mientras los atacaba, asestando un tajo en la cara de Monoma antes de disparar una cadena de hierro que envolvió la pierna de Izuku. Antes de que pudiera tirar de la cadena, Danger sintió una intensa vibración recorriendo su cuerpo. El hombre vio a Kyoka detrás de él con el lóbulo de su oreja alojado en su armadura. ¿De dónde demonios salió? Preguntó antes de convertir su mano en una maza y blandirla hacia Kyoka, quien apenas evitó el golpe. Danger apretó los dientes, tirando de Izuku con la cadena y luego estrellándolo contra Kyoka. ¡Ay! Los dos gimieron al unísono mientras se frotaban la cabeza. ¿Cómo están Kaminari y la señorita Shiozaki? Preguntó Izuku mientras se levantaba. Están bien, dijo Kyoka mientras se limpiaba la sangre de la cara. Pero deberíamos estar más preocupados por Iron Man. A punto de volverse hacia su enemigo, Izuku apenas alcanzó a ver algo dentro de su visión periférica, empujando a Kyoka antes de recibir un puñetazo en la cara que lo envió contra un poste de luz. ¡Guau, qué fuerte es! Tosió Izuku, sin aliento, mientras se frotaba la espalda. Ya no aguanto más golpes así. Hay otro aprendiz allí. Agárralo. Al escuchar las voces, Izuku se levantó y vio un ejército de villanos corriendo hacia él, para su sorpresa. ¿No se parecen a los villanos que eliminamos antes? Así que fue una clonación. Pensó en voz alta mientras se enfrentaba a la multitud. Izuku estaba a punto de atacarlos cuando se dio cuenta de que su bate había desaparecido.
No tuvo oportunidad de recuperarlo cuando recibió un puñetazo en el vientre, y el adolescente sintió un dolor intenso debido a la herida. Superando el dolor, Izuku se reposicionó rápidamente y arrojó al villano sobre su hombro, enviándolo hacia algunos de sus cómplices más. Necesito encontrar una manera de salir de esto y encontrar quién está causando todo esto. Izuku entonces corrió hacia un callejón, los villanos lo persiguieron y le dispararon varios proyectiles que esquivó hasta que recogió las tapas de los contenedores de basura que lo rodeaban. Cuando llegó al otro lado del callejón, se encontró con un campo de batalla entre sus compañeros de clase y los villanos mientras apenas esquivaba un poste de luz. Entre las personas que estaban luchando, notó que Katsuki golpeaba a los villanos por todas partes junto con Tetsutetsu, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no había fin para el número de villanos. Vamos. Vamos. Dijo Tetsutetsu, estrellando a 2 villanos. Katsuki desató una poderosa explosión que derrotó a todos los villanos frente a él. El rubio estaba a punto de descansar cuando notó que otra criatura se acercaba, lo que le hizo chasquear la lengua con fastidio mientras se levantaba, con chispas saliendo de sus palmas. Mueran, bastardos de tercera. A pesar de su voluntad de luchar, Katsuki podía sentir el dolor brotar de sus brazos mientras disparaba sus explosiones, cada ráfaga le hacía apretar los dientes de dolor. Maldita sea. Pensó mientras seguía luchando contra los villanos, asestando una patada a uno y luego un puñetazo en la cara a otro. Alguien debe estar creando esto. ¿Dónde está el muy cabrón? Esquivando el kill de otro villano y luego conectando una patada voladora, Katsuki miró a su alrededor hasta que vislumbró algo dentro de uno de los callejones. Allá. Luego se precipitó hacia el callejón como una bala, repeliendo a los villanos que lo rodeaban a través de la onda expansiva de sus detonaciones. Oye, tú. Gritó, disparando una ráfaga que envió al villano a un contenedor de basura. Al comprobar el resultado de su trabajo, el rubio se sorprendió al no ver rastro del villano, solo una nube de polvo blanco. ¿Qué demonios? Un impostor. Entonces oyó ruidos que lo sobresaltaron. El rubio esquivó una mano que surgió repentinamente del suelo para agarrarlo antes de contraatacar con una explosión. Esto se está volviendo molesto. Dijo antes de oír a más villanos acercándose a él. El rubio estaba a punto de atacar antes de que un poderoso torbellino acabara con sus enemigos, el usuario del don explosión se volvió hacia Inasa que estaba flotando en el aire. Ocúpate de tus propios asuntos. Gritó Katsuki. Tenemos que irnos. Nuestro delegado nos pide que retrocedamos. Inasa aterrizó frente a él y lo agarró del hombro. Aléjate de mí. Gritó Katsuki, encogiéndose de hombros antes de marcharse. Antes de que Inasa pudiera discutir, escucharon un fuerte sonido metálico antes de que los dos vieran un ejército de villanos corriendo hacia ellos. De repente, una enorme garra negra y sombría golpeó al grupo de villanos. Katsuki e Inasa alzaron la vista y vieron a Tokoyami saliendo del callejón. La oscuridad ataca desde donde menos te lo esperas. Al ver a los villanos derrotados convertirse en humo blanco, Izuku miró a su alrededor hasta que notó a Kyoka que había eliminado a varios villanos. Señorita Hiro. Gritó mientras bloqueaba una patada. La chica se giró hacia él. ¿Oye algo por aquí ahora? Ella negó con la cabeza. Sigo sin saber nada. Es como si la persona no estuviera aquí o estuviera en una habitación insonorizada. Dispara. Dijo Izuku mientras noqueaba a un villano con la tapa de un cubo de basura. Esto no está bien. Observó el área hasta que escuchó otro sonido metálico y vio a Hitoshi y Monoma volando junto a él y chocando contra una pared. ¡Ay! Los dos gimieron mientras se levantaban del suelo, Monoma sujetándolo por la espalda. Al ver a sus amigos heridos, Izuku se giró y vio a Danger acercándose. De repente, el villano fue alcanzado por una poderosa explosión que sacudió la zona. Katsuki sonrió triunfalmente antes de notar que Danger no se inmutó ante la explosión. ¿Eso fue todo? Preguntó, para sorpresa de Katsuki. Danger levantó su brazo, enviando una púa desde su guantelete que cortó el brazo del rubio, provocando que apretara los dientes. ¿Qué demonios? Dijo, mirándose el brazo y viendo que le salía sangre de la herida. Antes de que pudiera hacer algo, notó que otra espada venía hacia su cara, la cual evitó y respondió con una explosión. Al disiparse el humo, todos vieron a Danger ileso, que retrajo las hojas de sus guanteletes. Como dije, no estoy aquí para ti. Ahora, apártate de mi camino.
El villano disparó un pilar de metal a Katsuki, tirándolo hacia atrás antes de que recibiera una patada de ida que lo empujó hacia atrás. El criminal con la peculiaridad de metal estaba a punto de tomar represalias, pero recibió un golpe de Itoshi, que estaba girando los extremos de su bufanda como si fueran un par de nunchakus. Pasando inmediatamente a la ofensiva, el usuario de lavado de cerebro luchó contra Danger, quien bloqueó perezosamente sus ataques. Al darse cuenta de que sus ataques no surtían efecto sobre el villano, Itoshi lanzó su bufanda alrededor de un contenedor y se la estrelló en la cara, cegándolo. En un instante, Katsuki se abalanzó sobre el villano y desató una ráfaga de explosiones sobre el hombre, quien respondió disparando un pilar metálico con púas que lo apartó. Cuando Danger retrajo el pilar hacia su mano, Tetsutetsu y Eijiro se abalanzaron sobre él, desatando una ráfaga de golpes, pero no hicieron nada, para su sorpresa. Sin perder el ritmo, el hombre rápidamente tomó represalias cuando convirtió su mano en una maza y la golpeó contra Eijiro repetidamente antes de lanzar al pelirrojo al aire y golpearlo en la cara, enviándolo contra una ventana. Tetsutetsu intentó atacarlo, pero su puño fue agarrado por Danger, quien lo miró antes de agarrarlo por el cuello, estrangulándolo. ¿Alguien más con una peculiaridad metálica?, dijo el villano de metal con una sonrisa burlona mientras levantaba a Tetsutetsu, quien lo pateaba repetidamente. Esto es divertidísimo. Ni siquiera hace cosquillas. Danger rió entre dientes oscuramente antes de golpear a Tetsutetsu contra el suelo, convirtiendo sus manos en martillos mientras golpeaba sin piedad al estudiante de metal. Dos menos, dijo Danger antes de enfrentarse al resto de los estudiantes del curso de héroe. Ahora, el resto de ustedes. Mientras Sombra Oscura y Momo lo atacaban, Danger convirtió sus manos en espadas para bloquear sus golpes hasta que Tenya le dio una patada en la cara. Mientras tanto, Izuku comenzaba a sentirse fatigado mientras luchaba contra la horda de villanos, con la vista recorriendo el lugar en busca de su bate. Se está haciendo difícil moverse, pensó, jadeando pesadamente mientras saltaba a un callejón para descansar. Antes de que pudiera sentarse, una bola de fuego golpeó la tapa del bote de basura, calentando el trozo de acero y haciendo que Izuku lo tirara antes de continuar corriendo. ¿Dónde estará el villano? Corrió por el sendero, con una aguja rozándole el brazo al salir. ¿Dónde está la fuente? Esquivando una lluvia de balas de piedra, Izuku encontró su bate mientras se enfrentaba al ejército de villanos que lo perseguía. ¿Dónde? Sin perder tiempo, luchó contra ellos, dejándolos inconscientes, mientras veía una columna de humo blanco que entraba en un edificio. ¿Será eso? Antes de que pudiera hacer algo, vio a varios villanos saliendo de los callejones, lo que lo hizo detenerse. ¡Mierda! Izuku se detuvo y corrió hacia otro lado hasta que un portal negro y brumoso apareció de repente frente a él, para su sorpresa. ¡Guau! Gritó sorprendido el adolescente de pelo verde al detenerse. ¿Qué? Manteniéndose alerta, Izuku se volvió hacia el ejército de villanos que se transformaron en niebla blanca, para su sorpresa. Tenía una expresión confusa ante la situación antes de que algo lo sorprendiera. Disculpe. De repente, una mano se posó en el hombro de Izuku, lo que hizo que el adolescente se girara y viera a un hombre de cabello azul con una mano incorpórea en la cara. Vestía una camisa negra de manga larga y pantalones negros, además de unas zapatillas rojas. Lo extraño de su atuendo eran las múltiples manos incorpóreas que lo rodeaban, cada una sujetándolo por los brazos, las piernas y el cuello. Como era de esperar de la UA, tener una instalación así dentro de la universidad. Es casi irreal. El hombre de cabello azul miró a su alrededor antes de volverse hacia Izuku. ¿Dónde estamos exactamente? Completamente desconcertado y conmocionado, Izuku intentó calmar los latidos acelerados de su corazón mientras innumerables preguntas pasaban por su mente. ¿Quién es? ¿Por qué vino? ¿Busca a alguno de los héroes? Mientras el adolescente de cabello verde pasaba por su dilema mental, el hombre de cabello azul lo sacudió por el hombro y lo llamó nuevamente. Sus ojos se abrieron cuando vislumbró el rostro de Izuku. Espera. Cabello verde despeinado, pecas, cara común y corriente, dijo el hombre, con los ojos inyectados en sangre mirando a Izuku, quien estaba paralizado por la sorpresa. ¿Es este el tipo, Kurohiri? Sí, joven maestro. Su apariencia física coincide con la de la foto. Sin duda, dijo la sombra llamada Kurohiri, con sus ojos amarillos fijos en el joven héroe en formación.
Entonces, ¿eres uno de los objetivos?, dijo el hombre de cabello azul mientras apretaba con más fuerza el hombro de Izuku. ¿Objetivo?, pensó el peliverde antes de respirar hondo y mirar la mano en su hombro, donde vio 4 dedos haciendo contacto con él. Tranquilo, Izuku. Me tiene en la mano, y no sé qué don tiene ni si ya lo ha activado. ¿Te espera? Izuku tragó saliva antes de continuar. ¿A qué te refieres con objetivo? Eres especial, en el mal sentido, el villano de la mano rió entre dientes. Eres uno de nuestros invitados en esta incursión. ¿Invitado?, pensó Izuku, apretando con cuidado el bate antes de hablar. ¿Por qué yo? ¿Quién sabe? El hombre de pelo azul se encogió de hombros. No me lo dijeron todo, pero necesitamos gente sin peculiaridades para tener éxito. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al comprender. Entonces eso significa, los casos de secuestro sin peculiaridades. ¿Eh? ¿Así los llaman? Al escuchar eso, los ojos de Izuku se abrieron de asombro mientras apretaba aún más su agarre en su bate. Yo en tu lugar no intentaría eso, dijo el villano antes de poner su último dedo en el hombro de Izuku, lo que hizo que el adolescente se retorciera de dolor al sentir una incomodidad en el hombro. ¿Qué pasa? ¿Me arde el hombro? Izuku se giró y vio que su ropa se estaba marchitando y que su hombro se estaba poniendo rojo y empezando a pudrirse. ¿Qué demonios?, pensó Izuku, sintiendo el dolor recorriendo su brazo mientras intentaba apartar el hombro. Maestro Tomura. Le aconsejó no herir demasiado al objetivo. Hay que rescatarlo con vida, dijo Kurohiri junto a Tomura. Lo sé, chasqueó los dientes el villano con fastidio mientras se rascaba el cuello. Solo le estoy dando un poco de disciplina. Apretando los dientes con incomodidad, el cuerpo de Izuku comenzó a iluminarse mientras se formaban venas a su alrededor. En un instante, una sacudida recorrió su cuerpo. Su hombro desató una ráfaga de repulsión que apartó la mano de Tomura. ¿Qué? ¿Tiene una peculiaridad?, preguntó el hombre de pelo azul, sorprendido, al ver una leve quemadura en la palma de su mano. ¡Caramba! ¿Qué fue eso? Es como si hubiera tocado una maldita estufa. Migón, los ojos de Izuku se abrieron de par en par al sentir que su cuerpo perdía energía. No, oh, no. Empezó a salir humo de su cuerpo al caer al suelo. Empezó a sudar frío al darse cuenta de que estaba inmóvil. Bueno, oyó Izuku decirle al villano de la mano antes de pisotearlo. Lo que sea que haya hecho debe haberle quitado la energía. Prepara la disformidad, Kurohiri. Sí, maestro Tomura. Kurohiri asintió mientras caminaba hacia adelante. Vamos. Muévete. Pensó Izuku desesperado mientras reunía todas sus fuerzas. Muévete, Izuku. Deja de ser inútil y muévete. Izuku se gritó a sí mismo al ver a Kurohiri creando un portal mientras Tomura caminaba hacia él. Muévete. Gritó mentalmente, reuniendo toda la fuerza de su cuerpo para moverse. La misión más fácil de la historia, dijo Tomura mientras se dirigía al portal antes de volverse hacia Kurohiri. Y asegúrate de... De repente, dentro de su visión periférica, Tomura vio a Izuku corriendo hacia ellos con su bate. ¿Qué demonios?, pensó Tomura al ver cómo le aparecían venas en la cara a Izuku y le brillaban los ojos. Abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver que las venas verdes se iluminaban alrededor de las manos de Izuku mientras la sangre empezaba a correr por la nariz del joven peliverde. ¿Qué es todo esto? Esto no está en el infieme. ¿No debería tener un don? Está haciendo trampa. Maldito hacker. Tomura se abalanzó sobre el adolescente. Mientras caminaba, extendió rápidamente los brazos hacia Izuku, con una mirada furiosa en sus ojos mientras miraba fijamente al pecoso. Mientras Izuku blandía su bate con todas sus fuerzas, un portal se formó frente a él. Antes de que el adolescente de pelo verde pudiera registrar lo sucedido, sus brazos y su bate atravesaron el portal antes de sentir un fuerte golpe en la nuca. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó, con la vista borrosa. Mientras intentaba mantener el equilibrio, sintió un dolor agudo que le recorrió la cabeza y casi se le pusieron los ojos en blanco. Al darse la vuelta, vio sus manos y su bate salir de un portal antes de darse cuenta de que su cuerpo era inmóvil. Mientras Izuku se esforzaba por recuperarse, Tomura entrecerró los ojos con alegría mientras corría hacia él. «Estás muerto», gritó Tomura enojado mientras su mano estaba a pocos centímetros del pecho del adolescente. Maldita sea, pensó Izuku mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. Vamos.
Kurohiri comenzó a crear un portal mientras Tomura presionaba sus dedos sobre el brazo de Izuku, haciendo que la tela y la piel se desmoronaran. Mover. De repente, Kurohiri comenzó a contraerse sin control. Un rayo recorrió su cuerpo, sorprendiendo tanto a Izuku como a Tomura. El cuerpo de la sombra volvió a la normalidad, revelando a un Denki herido, sujetando un collar metálico con una sonrisa burlancia. Sabía que te había oído, Zuku. Qué bueno que llegué a tiempo. La rubia sonrió. Denki, murmuró Izuku débilmente. Denki rápidamente arrojó a Kurohiri hacia Tomura, electrocutándolos a ambos antes de agarrar a Izuku y huir. Amigo, tu brazo, tu pecho, dijo Denki con inquietud al notar el desmoronamiento del brazo de Izuku. Puedo verte la carne y los músculos, y no de buena manera. Sí, tendré a Recovery Gel, mírala, estaré bien, comentó Izuku, recuperando la consciencia. No, esperaba que Miron se activara así, qué mal momento. Mientras se iban, Kurohiri y Tomura se estaban recuperando de su electrocución antes de que el primero se volviera hacia su cómplice. ¿Se encuentra bien, maestro Tomura? Preguntó Kurohiri al ver a Tomura temblando en el suelo. Los dedos de Tomura comenzaron a temblar antes de empezar a rascarse el cuello, sus ojos mostraban un destello de rabia. Ese bastardo relámpago. Arruinó la misión. Los PS del objetivo también estaban en rojo. Por eso odio los combates en grupo. El villano de la mano se levantó mientras miraba fijamente a los dos aspirantes a héroe. Kurohiri, vamos a aplastarlos. Kurohiri asintió antes de que ambos persiguieran a Izuku y Denki. Maldición. ¿Cómo vamos a combatirlos? Dijo Denki antes de que apareciera un portal frente a él. Tomura emergió de él y les extendió la mano. El rubio intentó usar sus poderes de rayo hasta que notó que Izuku estaba siendo afectado por la electricidad. Lo siento, mi gorilla. Tendré que luchar contra ellos sin hacerte daño. Durante la persecución y al escuchar las palabras de Denki, los ojos de Izuku se abrieron levemente mientras comenzó a hablar. Denki, mi bate, dijo Izuku débilmente, señalando su bate. Úsalo, puedes canalizar rayos a través de él, ya que es de metal. De acuerdo, hombre, hacer esto bajo estrés realmente limita tu creatividad, Denki asintió mientras tomaba el bate. Un portal apareció frente a él cuando la mano de Tomura se extendió hacia ellos. Canalizando un rayo a través del bate, Denki lo blandió con todas sus fuerzas, resultando en un golpe que impactó en la cara del villano. El arma entonces desató una descarga eléctrica que envió a Tomura derrapando por el suelo hasta estrellarse contra un poste de luz. Maestro Tomura. Kurohiri abrió mucho los ojos antes de correr hacia el hombre de cabello azul. ¿Se encuentra bien? Vamos. Tenemos que irnos. Dijo Denki, pasando el brazo de Izuku sobre su hombro y alejándose a toda velocidad del dúo de villanos. Al ver la sangre que corría por la nuca de su amigo peliverde, el rubio empezó a preocuparse. Amigo. ¿Estás consciente? Quédate conmigo. A pesar de los gritos de Denki, Izuku apenas podía oír algún sonido mientras sus ojos miraban mareados alrededor del área. Maldición, tengo la vista borrosa, pensó el adolescente pecoso con frustración y una mueca de desprecio. No puedo creer que esto haya pasado, que me haya pillado así desprevenido. Mientras escapaban, Tomura estaba apenas consciente mientras observaba a los dos estudiantes correr lejos. Kurohiri abrió la boca y señaló a Izuku. Apunta al objetivo. Sí, maestro Tomura. Kurohiri asintió mientras se acercaba a Izuku. Denki notó que el villano de las sombras se acercaba, y derribó a Izuku detrás de un coche antes de que éste se defendiera. Agarrando el bate, el rubio comenzó a generar electricidad que se fusionó con él. Denki se abalanzó sobre Kurohiri y trató de golpearlo, pero el hombre lo esquivó. Sin dudarlo, Denki intentó lanzar un puñetazo que atravesó la niebla, formando un portal frente al estómago del rubio que lo impulsó a golpearse a sí mismo. Maldición. Podría crear una deformación tan rápido. Pensó Denki mientras se agarraba el estómago. Aprovechando el estado aturdido de su oponente, Kurohiri rodeó a Denki mientras corría hacia Izuku. No tan rápido. Denki se recuperó mientras disparaba un rayo que Kurohiri esquivó. El rubio frunció el ceño al notar que el collar de metal estaba envuelto en la niebla negra. Kurohiri agarró a Izuku antes de que creara un portal. Disculpen nuestra grosera interrupción. Sin embargo, tenemos una misión que cumplir, dijo la niebla negra mientras caminaba hacia el portal. Es hora de partir, joven maestro.
Tras atravesar la barrera y alcanzar a Tomura, Kurohiri estaba a punto de crear otro portal cuando notó algo en su visión periférica. Esquivó una descarga de taser de Denki, quien salió de su portal. ¡Qué persistencia!, comentó Kurohiri. Lo mataré, dijo Tomura mientras corría hacia Denki, pero varias enredaderas lo atraparon. El villano se giró y vio a Ibara herido y exhausto. ¿Qué demonios? ¿Entonces atacar en grupo es la nueva meta?, dijo Tomura furioso mientras tocaba las enredaderas, descomponiéndolas. ¡Qué lástima! Kurohiri, necesito ayuda. Sí, joven maestro, respondió Kurohiri mientras creaba un portal frente a él. Antes de que Tomura pudiera atravesar el portal, Ibara lo agarró con sus lianas y lo estrelló contra el suelo. Destruyendo las lianas, Tomura se abalanzó sobre la chica con una mirada enloquecida. Antes de que pudiera alcanzar a Ibara, Denki lo asestó un potente puñetazo eléctrico que lo envió a través de la pared y provocó la alarma. Joven amo. Kurohiri corrió hacia Tomura, pero Ibara lo sujetó. La sombra viviente creó un portal para escapar de su agarre. Entonces la miró, a punto de atacar antes de que unas enredaderas brotaran del suelo y lo rodearan. Capullo de enredadera, exclamó Ibara al atrapar a Kurohiri en un capullo de su cabello enredadera. Juntó las manos y cerró los ojos mientras el capullo empezaba a encogerse. No puedo permitir que escapes esta vez. Antes de que pudiera continuar, se creó un portal tras ella. Kurohiri salió del portal con Izuku entre sus garras. Ibara apenas lo notó cuando el hombre sacó cuchillos de su bolsillo. Estaba a punto de atacarla hasta que oyó una voz. Oye, cara de niebla. Kurohiri se giró para ver a Denki, que tenía una mano sobre la cabeza de un Tomura inconsciente. Joven maestro. Sus ojos se abrieron de par en par al estar a punto de usar un portal. ¡Alto!, gritó Denki, con la mano brillando de electricidad. Suelta a Zuku, o si le das una palmada en la cara, le freirán el cerebro. No te atreverías. Los héroes no matan. ¿Estás seguro?, preguntó Denki con tono sombrío. Sus palabras alarmaron a Ibara y Kurohiri. Este último notó la mirada feroz del rubio mientras una chispa eléctrica le rodeaba el brazo. Estoy dispuesto a tomar decisiones definitivas. Hubo un momento de silencio mientras Kurohiri reflexionaba sobre su situación. Miró a Tomura e Izuku un rato hasta que suspiró. Bien, lo entiendo, dijo Kurohiri antes de guardar los cuchillos en su bolsillo y levantar las manos, para gran alegría de Denki. Bien. Ahora bájalo, le dijo el rubio a Kurohiri, quien asintió antes de sacar un cuchillo y ponérselo en el cuello a Izuku, sorprendiendo a los dos aspirantes a héroe. Tendrás que hacer lo que te digo y traer al maestro Tomura, declaró el villano de la niebla, para disgusto de Denki. El rubio apretó los dientes. Vale. Lo mismo digo. Parecía que habían pasado horas mientras los dos se acercaban lentamente. Kurohiri le tendió la mano a Tomura, lo que hizo que Denki arqueara una ceja. Aún tienes a Zuko en la mano. Déjalo en el suelo. Debes liberar a Tomura para... Tírenlo al suelo, repitió Denki en tono más amenazante. ¿O si no? Kurohiri bajó lentamente a Izuku al suelo. Su mirada se cruzó con la de Denki, quien observaba cada uno de sus movimientos. Sin perder tiempo, Denki tocó con cuidado a Izuku mientras le entregaba lentamente a Tomura a Kurohiri. Los minutos se sintieron como horas mientras los dos hacían su intercambio. Kurohiri observaba cómo Denki agarraba el cuello de su jefe. Solo un poco más. En cuanto Denki soltó a Tomura, Kurohiri creó rápidamente un portal debajo de Izuku, pero fue demasiado lento cuando Ibara los agarró a él y a Tomura y los lanzó. Aprovechando la situación, Denki levantó a Izuku y echó a correr. Ibara creó un muro de enredaderas para ocultar la visión de Kurohiri mientras escapaban de los dos villanos. Tenemos que salir de aquí y que te revisen, dijo Denki preocupado. Me dieron una paliza, dijo Kurohiri mientras intentaba levantarse, solo para ver un muro de enredaderas frente a él. Considerando sus opciones, el villano de las sombras respiró hondo antes de crear un portal para escapar. Entiendo que esto lo enfurecerá en el futuro, joven maestro, pero ahora mismo, dada la situación, es prudente una retirada táctica. Capturar a Izuku Midori ya ha demostrado ser más de lo que podemos manejar. Dentro de un callejón estaban Izuku, Ibara y Denki recuperando el aliento. Vaya. Tenemos una clase emocionante, y una incursión de villanos tuvo que arruinarla, dijo el usuario de Don Eléctrico, observando mientras se apoyaba en la pared. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Dónde está la señorita Hiro?
Preguntó Izuku apenas en un susurro mientras su visión empezaba a mejorar. Se separó de nosotros, respondió Ibara. Rezo por su seguridad. Oh, por favor. Yo no me preocuparía, dijo Denki con los brazos cruzados. Esa chica es una luchadora. Estará bien. ¿Estás seguro? Dijo Ibara, recibiendo un pulgar hacia arriba de la rubia. Izuku tarareó débilmente antes de volverse hacia Denki. Denki, ¿cómo estás, de energía? Tengo unos 400.000 voltios, más o menos, dijo Denki mientras generaba electricidad con la mano. Así que poco menos de la mitad de la potencia. Izuku levantó la vista y asintió lentamente. Bien, debería funcionar. ¿Eh? Denki e Ibara levantaron las cejas al ver a Izuku, quien logró levantar el brazo lentamente. Yo, tengo un plan. En otra sección de Ground Beta, un pilar de metal causó estragos en el área, aplastando a Tokoyami e Ida en el suelo. Ya faltan 2, dijo Dauger, recogiendo el pilar en la palma de su mano antes de volverse hacia los estudiantes restantes. Quedan unos cuantos más. Mientras miraba a su alrededor, su cuerpo empezó a contraerse sin control a medida que su irritación aumentaba. Tranquilo. Tranquilo. Mierda, no puedo creer que haya llegado a mi límite. ¿Le duele? Pensó Momo en voz alta al notar que el hombre se retorcía. Itsuka notó lo mismo mientras noqueaba a varios villanos de una bofetada. Si ese es el caso, tenemos que eliminarlo ya. Podría estar llegando a su límite. Todos los estudiantes se apresuraron a atacar a Rauger, pero otra turba de villanos repentinamente los emboscó, y algunos de ellos quedaron inconscientes en el proceso. ¿Pueden estos tipos darnos un respiro? ¿En serio? Dijo Toru mientras noqueaba a algunos villanos. Los sentimientos son mutuos, chica, intervino Setsuna. No sé por qué, pero parece que están protegiendo a ese Dauger. Mientras tanto, Dauger empezó a gemir de dolor antes de que su armadura comenzara a transformarse, con una expresión de locura apareciendo lentamente en su rostro. Algunos estudiantes solo pudieron defenderse de los villanos mientras oían cómo los huesos del hombre se crujían y se rompían. Los sonidos hicieron que algunos se estremecieran al ver cómo su armadura se hacía más grande y puntiaguda. Después de un rato, Dauger dejó de moverse. Momo aprovechó la situación y corrió hacia él, noqueando a todos los villanos a su paso hasta que su katana le alcanzó el cuello. Ya casi estoy. Es hora. Escuchar la voz hizo que el cuerpo del usuario de Creation se congelara en shock y miedo mientras Dauger comenzaba a reír locamente. Es hora de que todos mueran. Cuchillas trituradoras salieron de su espalda cuando lanzó un grito espeluznante. Las cuchillas comenzaron a girar y a atacar a los estudiantes. Mientras Ochako y Momo intentaban atacarlo, Dauger disparó 2 enormes bolas puntiagudas que los lanzaron contra un edificio, dejándolos inconscientes. Las espadas se dirigieron hacia el grupo de aprendices de héroe. Inasa y Shoto las desviaron con sus dones antes de devolverlas a Dauger. El hombre lucía una sonrisa maniática mientras cadenas salían de su cuerpo y detenían las espadas, para sorpresa de todos. No es suficiente, dijo Dauger, con el cuerpo retorciéndose incómodamente, antes de azotarlos con las espadas. No es suficiente. Todos los estudiantes corrieron y evadieron las espadas, algunos de ellos fueron cortados, lo que hizo que el villano sonriera con alegría. Sí, eso es. Corre, grita, muere. El hombre rió como un loco hasta que notó que Katsuki se abalanzaba sobre él, creando un escudo metálico para bloquear su ataque. Antes de que Katsuki pudiera moverse, Dauger lo apartó antes de usar su otro brazo para dispararle un pilar metálico con púas, quien apenas evitó el ataque, apenas alcanzando a ver varias cuchillas trituradoras que se dirigían hacia él. No, tú. Dijo Dauger con una sonrisa. Katsuki no tuvo la oportunidad de esquivarlo antes de que algo se envolviera alrededor de su estómago y lo sacara del camino de las espadas. ¿Quién carajo? Dijo sorprendida la rubia de pelo puntiagudo, girándose para ver a Hitoshi alejándolo mientras Inasa y Shoto evitaban que el pilar lastimara a alguien más. Durante su enfrentamiento, Denki, Ibara e Izuku llegaron al campo de batalla, este último observando la escaramuza. Esto es, peor de lo que pensaba, dijo Izuku mientras Ibara salía para ayudar a proteger a sus compañeros heridos. Muy bien, ¿recuerden el plan? Amigo, apenas puedes moverte, y mucho menos pelear. ¿Qué crees que vas a hacer ahí fuera? Dijo Denki al ver el cuerpo exhausto de Izuku.
A pesar de que su amigo tenía razón, Izuku intentó levantarse, gritando de dolor mientras sostenía el bate. Todos se esfuerzan, con todas sus fuerzas, por sobrevivir, y no solo por salvarse a sí mismos, sino también a sus compañeros, dijo el adolescente de pelo verde mientras apenas lograba colgarse el bate del hombro. No puedo ser un inútil y quedarme sentado. Pero no eres inútil. Olvidaste que tu plan nos trajo hasta aquí, argumentó Denki. La mirada de Izuku se nubló mientras murmuraba. A cualquiera se le podría ocurrir ese plan. Amigo, al menos tómate un descanso, dijo Denki mientras apoyaba suavemente a Izuku contra la pared. Necesitas cuidarte más. Aunque sean solo unos minutos, descansa. Prepararé todo para el plan y le diré a Kyoka qué hacer. Tras decir eso, dejó a Izuku solo. El adolescente de cabello esmeralda observaba el campo de batalla con frustración. Observó cómo sus compañeros luchaban con valentía, algunos de ellos heridos en el proceso, lo que lo preocupó mientras intentaba moverse, pero su cuerpo no pudo reaccionar. No puedo quedarme sentado y dejarlos sufrir, tengo que hacer algo. Pensó al ver a varios de sus compañeros inconscientes y presas del pánico ante la infinidad de villanos. Entonces, sus ojos se fijaron en un Daguerre enloquecido que sonreía con suficiencia mientras lanzaba pilares con púas contra los estudiantes. Mientras tanto, Katsuki aterrizó en el suelo, gruñendo antes de gritarle a Hitoshi. Vete a la mierda. No necesitaba tu ayuda. Entonces, supongo que te gustaría estar muerto, espetó Hitoshi. Izuku observó cómo Hitoshi y Katsuki continuaban luchando a pesar de sus heridas, lo que lo hizo sentir más decepcionado de sí mismo. He cambiado. Algunas heridas no deberían oprimirme. Ya no soy un inútil. Pensó, intentando moverse a pesar del dolor que le resonaba en el cuerpo y los músculos. ¿Ya no puedo ser un inútil? Tú. Izuku oyó una voz fuerte antes de notar que un pilar de metal se acercaba. Moviéndose con la mayor rapidez posible, bloqueó el ataque con su bate antes de sentir que sus pies resbalaban contra el suelo cuando el pilar lo empujó hacia atrás. Al cabo de un rato, su espalda chocó contra una pared, lo que le provocó una oleada de incomodidad mientras luchaba desesperadamente por no ser aplastado. Te recuerdo, maldito bate. Gritó Daguerre como un loco mientras disparaba una sierra a Izuku. Vamos. Intenta usar ese maldito bate eléctrico ahora. Apenas bloqueando la hoja de sierra, el adolescente pecoso sintió que su cuerpo se aplastaba, presa del pánico mientras intentaba moverse. ¿Necesito salir? De repente, una bufanda se enganchó en el pilar y la atrajo hacia la hoja de sierra, lo que provocó que chocaran y se detuvieran. Izuku sonrió al ver a Hitoshi, que se acercaba. Gracias. Izuku expresó su gratitud a Hitoshi, que estaba a su lado. Pensemos en el gracias después de que salgamos de esto, dijo Hitoshi mientras desviaba una bola con púas de hierro, al ver la mirada maniática en el rostro de Daguerre. ¿Qué demonios te pasó en el hombro y el pecho? Larga historia, murmuró Izuku, exhausto. De acuerdo. Entonces, puedo atribuirlo a tu imprudente comportamiento habitual, comentó Hitoshi antes de que ambos oyeran los gritos de Daguerre, quien intentaba atacarlos, pero Hitoshi apartó a Izuku. ¿No se comporta más raro que antes? Sí. Probablemente sea lo que tomó, respondió Izuku mientras miraba al villano enloquecido. ¿Podría ser algún medicamento? No creo que los medicamentos funcionen así. A menos que esté borracho. Daguerre estaba a punto de atacar de nuevo, pero recibió otra explosión de Katsuki que lo derribó antes de ser elevado por los aires y estrellado contra el suelo por Inasa. Antes de que pudiera levantarse, una ola de hielo lo congeló, sorprendiendo a Izuku y Hitoshi. Estuvo cerca. Ambos se giraron y vieron a Shoto, tranquilo, que suspiró. Podría haber sido un verdadero problema. Antes no era un problema. Pensaron Izuku y Hitoshi antes de oír gruñidos al ver al villano forcejear contra su prisión de hielo. ¿Crees que unos cuantos cúbitos de hielo me van a detener? Una daga. ¿Los mataré a todos aquí y ahora? Su cuerpo se congeló al instante, lo que hizo sonreír a Hitoshi mientras ataba al hombre. Por fin lo tengo. Retira tu don y duérmete. Al ver que Daguerre seguía las órdenes de Hitoshi, Izuku dejó escapar un suspiro de cansancio mientras Daguerre retiraba las hojas de sierra hacia su cuerpo y se quedaba dormido con las ataduras. Por fin. Lo llevaré a Yaoyorozu, dijo Tenya mientras recogía al hombre. Por favor, hazlo. Dijeron los chicos al unísono antes de que saliera corriendo.
Ahora es el momento del otro villano, dijo Katsuki mientras él, Inasa y Shoto eliminaban a los villanos en ataques generalizados para encontrar al autor del Kir del clon. ¡Qué perfecto!, dijo Hitoshi con sarcasmo mientras derrotaba a varios villanos. Zuko, quédate ahí y descansa. Izuku intentó moverse, pero su cuerpo no obedeció su orden, para su disgusto ya que tenía que observar el campo de batalla. Durante el asalto, nadie se percató de una mano que emergía del suelo debajo de Tenya. El apéndice lo agarró por la pierna, lo que lo hizo caer al suelo y soltar a Ranger. Al golpear la cabeza del hombre contra el suelo, lo despertó de su aturdimiento. Una sonrisa maniática se dibujó en el rostro del villano mientras golpeaba el suelo con las manos. «Están todos muertos», gritó. El suelo empezó a romperse antes de que varias cadenas de metal brotaran del suelo e hirieran a los estudiantes, algunos de los cuales apenas pudieron bloquear los ataques. Izuku observaba impotente la escena que se desarrollaba ante él. Un sudor frío le corría por el cuello mientras intentaba moverse. «Espero que la señora Hiro pueda poner en marcha el plan», pensó en voz alta mientras observaba con frustración la carnicería. «¡Ah!», gritó de dolor un villano cuando su cuerpo golpeó la pared. Frente a él estaba Mig-Mig, quien le puso el látigo alrededor del cuello y tiró de él hasta ponerlo a la altura de sus ojos. «¿Cuál es el motivo de tu invasión? ¿No puede ser solo por dinero ni fama?», preguntó con tono profundo. El villano se sonrojó al acercarse. «Habla. Más fuerte, mami», murmuró el villano en silencio. «¿Qué?». Mig-Mig arqueó una ceja. «¿Qué?», dijo el hombre, un poco avergonzado por haber dejado salir a la luz sus pensamientos intrusivos. «Olvídate de lo que dije, por favor». La heroína sonrió con sorna mientras estrangulaba al hombre con más fuerza, rozando su barbilla con el dedo. «Lo haré, e incluso haré realidad tus sueños si te portas bien y le dices a mami por qué estás aquí». El villano intentó mantenerse firme, pero su lujuria lo obligó a ceder mientras le explicaba a la mujer. «No sé. Me dijeron que armara un alboroto y buscara a unos niños sin peculiaridad. Dijeron que recibiríamos una generosa recompensa si lo hacíamos». Interesante», dijo la mujer antes de oír al villano jadeando. «Entonces, puedes». Mig-Mig lo noqueó rápidamente antes de intentar comunicarse con Eraser a través de su auricular, solo para recibir estática. «¿Qué? ¿Eraser?». Solo se oía un sonido estático, lo que preocupaba un poco a la heroína. «Maldita sea. ¿Alguien manipuló la señal?». Chasqueó los dientes antes de sentir de repente que el suelo temblaba. Al girarse, vio que venía hacia Ground Beta. «Ahí están los estudiantes». Los ojos de Mig-Mig se abrieron de par en par mientras corría en esa dirección. «Mueran», gritó Dauger mientras lanzaba múltiples pilares contra los estudiantes, quienes no tuvieron más remedio que esquivarlos. Durante su ataque, Inasa y Shoto detuvieron sus ataques, lo que permitió a algunos estudiantes escapar y ayudar a los heridos. Con una sonrisa malvada, Dauger lanzó varias sierras, algunas de las cuales fueron detenidas por un muro de hielo. Mientras tanto, Katsuki se abalanza sobre Dauger, lanzando varias ráfagas contra los villanos que se interponían en su camino antes de alcanzarlo con las palmas de las manos encendidas. El hombre no se movió al recibir la ráfaga del rubio, pero sintió un poco de dolor por el ataque, para su sorpresa. Antes de que pudiera comprender, Katsuki desató otra ráfaga que lo hirió, dejándolo aturdido. «¿Cómo demonios?», pensó Dauger antes de recibir múltiples explosiones en su costado. Poco a poco recobrando la consciencia, Momo se levantó y vio a Katsuki logrando hacer retroceder a Dauger con su agresivo estilo de lucha, para su sorpresa. «Ya veo. Está atacando directamente las secciones de su armadura que no están bien cubiertas. Así que encontró una grieta en su armadura. Bien, esto significa...». Tras observar un rato, se dio cuenta de lo que sucedía al tomar una katana. Con otra explosión, Dauger intentó contraatacar, pero sintió un corte en el brazo. Se giró y vio a Momo detrás de él, la chica manteniéndose firme a pesar de estar cubierta de heridas. «¿Cómo estás quieta?», dijo Dauger con incredulidad antes de dispararle una cadena, pero una pared de hielo la detuvo. El hombre se giró para ver a Shoto e Inasa acercándose a él. Tras un momento de silencio, Momo y Katsuki se abalanzaron rápidamente sobre el hombre que les había bloqueado el ataque, a punto de lanzarse al ataque, pero Shoto le congeló la mano. Enfurecido, Dauger miró al adolescente de pelo rojo y blanco y asestó un puñetazo, pero una explosión lo derribó.
Me estoy cansando muchísimo de esto, gruñó antes de extender los brazos. Hora de morir. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando estaba a punto de disparar dos pilares de hierro. Sin embargo, una de sus manos fue repelida por una ráfaga de viento de Inasa, mientras que la otra recibió un corte de Momo. Esto continuó por un tiempo. Sus ataques obligaron a Danger a mantenerse a la defensiva, sufriendo varios cortes y explosiones más antes de ser empujado contra la pared. Vas a morir, dijo Katsuki con una enorme sonrisa en su rostro. Danger miró y vio que el ejército de villanos estaba siendo rechazado, algo que no pasó desapercibido para Momo. Ni lo pienses. Levantó la espada. Me aseguré de que tus cómplices no vinieran a ayudarte. Danger chasqueó los dientes al lanzar un ataque que Momo logró desviar con un escudo antidisturbios, para su disgusto. Entonces, levantó un dedo, y una cadena surgió del suelo detrás de Katsuki, que fue detenida por un muro de hielo. No bajo mi supervisión, dijo Shoto mientras atrapaba al hombre en una capa de hielo. Es hora de hacer justicia, dijo Inasa mientras lanzaba una ráfaga de viento, pero el hielo de Shoto la detuvo, lo que provocó que se miraran fijamente. ¿Qué demonios, Todoroki?, gritó Inasa. Shoto lo fulminó con la mirada. No te metas en mi camino. Al escuchar eso y ver la mirada fría del ojo verde de Shoto, el usuario de Whirlwind tembló de ira cuando una poderosa ráfaga rodeó su cuerpo mientras pisoteaba hacia su compañero de clase de cabello rojo y blanco. Una vena apareció en la frente de Inasa mientras hablaba. ¿Qué te pasa? Esos malditos ojos, son tan típicos de él. Como los de Endeavor. Al escuchar ese nombre, el rostro de Shoto se distorsionó de ira mientras su lado derecho estalló con una ola de hielo mientras se giraba hacia Inasa. ¿Qué quieres decir con igual a él?, dijo, con un aire frío saliendo de su boca. No me parezco en nada a él. Vamos, todos, dijo Momo mientras intentaba calmar la situación. Ahora no. Bakugo, ¿puedes ayudarme a detenerlos? Cállate. No me digas qué hacer, gritó Katsuki. Momo suspiró. ¡Ay, Dios mío! Durante su discusión, Danger sonrió antes de liberarse de sus ataduras de hielo. Los estudiantes apenas notaron al villano mientras se abalanzaba sobre ellos mientras transformaba su guantelete en una espada. Cuidado con la cabeza, rubia, gritó. En un instante, Katsuki instintivamente emitió una explosión para retirarse, haciendo que la espada apenas lo rozara. Esquivando otro ataque, el usuario de explosión sonrió con sorna hasta que sintió un ligero dolor agudo en el cuello antes de tocarlo. Al ver sangre en la palma de su mano, se sorprendió. ¡Mierda!, maldijo antes de notar que varias espadas venían hacia él y Momo. Al ver la situación, Shoto e Inasa intentaron detener el ataque, pero sus ataques se cancelaron entre sí. Quítate del camino, dijo Inasa mientras usaba su ataque, logrando detener algunas cuchillas. Mientras tanto, Momo y Katsuki maniobraron y los volaron mientras este último mantenía sus ojos enfocados en el villano. Ese maldito bastardo no se rinde, gritó Katsuki mientras desataba una explosión que destruyó todo el metal de la zona. Ahora sé un pez y tírate al suelo. Luego usó la fuerza de su explosión para lanzar los escombros hacia Danger, ocultándole la vista antes de agarrar una cadena conectada a su brazo y disparar una detonación que lo obligó a patear. Esquivando otra patada, Danger intentó cortar al rubio, pero una bufanda se le enganchó en el brazo y lo apartó, haciendo que la hoja fallara a Katsuki antes de que el villano fuera lanzado contra la pared. Al levantarse, Danger gruñó mientras se abalanzaba sobre Itoshi, quien bloqueó sus ataques hasta que logró desequilibrarlo, para regocijo del villano. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar a Itoshi, Momo lo apuñaló antes de que Shoto le congelara las piernas. El ejército de villanos no disminuyó, pues los estudiantes restantes comenzaron a sentirse exhaustos al luchar contra ellos. No tienen fin, gritó Itsuka mientras levantaba a dos villanos y les estrellaba la cabeza. Shishida. No puedes identificar al creador de todo esto. Shishida negó con la cabeza ante su pregunta antes de continuar su conflicto con los villanos. Su batalla continuó por un rato hasta que Izuku escuchó un timbre en su teléfono, lo que le hizo sonreír al ver que el mensaje era de Genki. Perfecto. Izuku intentó moverse, pero solo pudo lograr un ligero movimiento. Maldita sea, dijo el aspirante a héroe antes de enviar un mensaje. Espero que funcione. Durante su pelea, Momo recibió un mensaje de Kyoka que la sorprendió antes de anunciarlo. Ven, Itsuka.
Síganme todos. Oh. Vale, dijo Itsuka arqueando una ceja mientras seguía a Momo junto con el resto de los estudiantes. Mientras tanto, Izuku cojeaba hacia la entrada del gimnasio, apoyado por Yosetsu y Toshi, mientras el trío huía de los villanos que los perseguían. Al llegar a la entrada, todos se sorprendieron al ver que la puerta estaba despejada de escombros y a una Kyoka exhausta en el suelo. Bien, señorita Hiro, dijo Izuku, mientras Hitoshi hipnotizaba rápidamente a algunos villanos para que se atacaran entre sí, sembrando el caos en sus filas. Uno a uno, los estudiantes lograron reagruparse en la entrada. Después de un rato, todos lograron llegar a la entrada del gimnasio excepto Shoto y Katsuki, quienes luchaban contra los villanos. Al ver la situación, Inasa desató rápidamente un tornado que los arrastró hacia ellos. ¿Qué? Dijeron los dos mientras caían junto a Izuku. Al ver que todos habían llegado a la entrada, Kyoka sonrió radiante mientras conectaba sus auriculares a dos altavoces que Momo creó. Perfecto. Dijo la chica gótica al sentir el latido acelerado de su corazón. Es hora de arrasar. Muro de latidos. Todos observaron cómo los altavoces cobraban vida y desataban una explosión sónica poderosa y ensordecedora que aturdió a todos los villanos. Al ver la escena frente a él, todos se sorprendieron menos Izuku. Lo sabía. El usuario del don se esconde de los clones. Lo que nos deja con el plan B. Su mirada se fijó en Dalger, quien se agarraba las orejas con agonía. El villano intentó activar su don, pero no logró concentrarse. Malditos bastardos. Gritó mientras cargaba contra ellos furioso. Unos cuantos villanos lo siguieron mientras se abalanzaban sobre los estudiantes, quienes estaban en posición de batalla. A pesar de la situación, Izuku mantuvo una expresión tranquila antes de mirar los aspersores del techo. Todoroki. Usa tu fuego en esos aspersores. Le dijo a Shoto, quien se quedó paralizado mientras miraba su mano derecha. Todoroki. Lo llamó Izuku de nuevo, esta vez con pánico, pero no recibió respuesta de su compañero pelirrojo y blanco. Izuku, dándose por vencido con Shoto, recorrió con la mirada a sus compañeros mientras se devanaba los sesos buscando otro método. ¿Quién más? ¿Quién más? Espera. Bakugo. Haz explotar los aspersores. Le gritó Izuku a Katsuki. El rubio no le hizo caso y se abalanzó sobre Dalger. No me digas qué hacer, inútil. Yo hago lo que quiero. Solo es uno más. ¿Hablas en serio? El adolescente de pelo verde se masajeó las sienes mientras observaba el lugar. Dejando escapar un gruñido molesto, Monoma rápidamente golpeó el hombro de Todoroki y luego desató una ráfaga de llamas hacia los aspersores, haciendo que se activaran. Mientras tanto, Katsuki estaba a punto de lanzarle una explosión a Dalger cuando, en el último segundo, vio varias cadenas volando hacia él. Las esquivó rápidamente, solo para notar una sombra que se cernía sobre él. Al levantar la vista, abrió los ojos de par en par, rodeados por imponentes pilares de metal que se cernían sobre él. Menos mal. Exclamó Dalger mientras sus pilares estaban a punto de aplastar a Katsuki. En un instante, el villano fue golpeado repentinamente en la cara por algo que lo hizo caer de espaldas, provocando que sus pilares metálicos no alcanzaran a Katsuki. La rupia lo miró con incredulidad. ¿Qué demonios? Gimiendo, Dalger se agarró la mejilla magullada y se giró hacia la entrada del gimnasio, solo para ver a Izuku allí de pie, con el brazo extendido y su guantelete Shockwave. Tanto él como Katsuki observaron en silencio, atónitos, cómo Izuku se desplomaba en el suelo, mientras una nube de humo salía de su cuerpo tembloroso. Al ver lo sucedido, Dalger se enfureció aún más y arremetió. ¡Ese pedazo de mierda! Toshi, agarra de Bakugo, murmuró Izuku. Y Toshi asintió e inmediatamente envolvió su bufanda alrededor de la pierna de Katsuki y lo jaló hacia atrás mientras el agua comenzaba a llover sobre Ground Beta. Dalger intentó atacar al rubio, pero fue detenido por una poderosa ráfaga de viento de Inasa. ¿Nuestro gran ataque son las gotas de lluvia? Preguntó Mina, rascándose la cabeza. Casi, pero no. Denki sonrió mientras plantaba las manos en el suelo cuando Bakugo aterrizó detrás de él. Esto es... Dalger se abrió paso hasta ellos. Yo. Descarga indiscriminada. Voltaje máximo. Exclamó Denki mientras su cabello se erizaba y una descarga eléctrica brotaba de sus ojos. En un instante, una enorme ola de electricidad brotó de su cuerpo.
Momo, actuando con rapidez, generó un escudo aislante, protegiéndose a sí misma y a los demás de la descarga salvaje. Talger solo pudo observar con horror cómo la electricidad corría por el agua, acercándose a él y a sus aliados. En cuestión de segundos, la explosión los impactó, electrocutándolos en el acto. Todos observaron cómo los villanos convulsionaban y luego comenzaban a desvanecerse, sus cuerpos clonados desapareciendo con un destello. Izuku suspiró aliviado al notar que el cuerpo de Talger volvía a la normalidad. Cuando los últimos arcos de relámpagos se desvanecieron, Talger y otro villano cayeron al suelo, inconscientes, con humo saliendo de sus cuerpos. Por fin. Thor cayó al suelo de espaldas, jadeando con dificultad y sonriendo. Necesito unas vacaciones después de esto. Probablemente un batido de chocolate me vendría bien. Tomaré fresa. Mina levantó la mano. Después de un momento de descanso, los estudiantes reunieron a los dos villanos, Zero los ató con cinta mientras Momo los mantuvo sujetos junto con Itsuka, Setsuna y Tenya. Estudiantes. Todos se giraron para ver a Midnight corriendo hacia ellos con una expresión preocupada antes de notar que todos estaban cubiertos de heridas y los villanos estaban atados frente a ellos. Oh, gracias a Dios. Están todos a salvo. Midnight suspiró aliviada antes de acercarse a los villanos capturados. Algunos recobraron la consciencia mientras miraban con el ceño fruncido a los jóvenes. Y nos hubiéramos salido con la nuestra, si no fuera por ustedes, estudiantes entrometidos. Deberían. El villano fue cortado por un brutal golpe en el cuello de Midnight que lo dejó inconsciente. La fuerza del golpe sorprendió a los estudiantes cuando pensaron al unísono. ¿Se le rompió el cuello? Todos lo han hecho bien aquí. Acabaron con sus primeros villanos, dijo Midnight con una sonrisa mientras se sacudía las manos y los agarraba. Descansen y dejen que los robots médicos les curen las heridas. Ya casi está todo hecho. Mientras esperaban, varios robots médicos llegaron al lugar para atender a los estudiantes heridos y transportarlos a la enfermería. Mientras observaba cómo trataban a los alumnos, Midnight sonrió al ver cómo se ayudaban entre sí antes de hablar por el auricular. Eraser. ¿Qué pasa? ¿Me copias? Sí. Te escucho perfectamente, dijo Eraser con preocupación mientras se acercaba lentamente a la entrada de la UA. Y no creo que puedas creer lo que veo. Ante él y los demás profesores se encontraba la barrera reforzada de la Universidad UA. Sin embargo, lo que los impactó fue el enorme agujero en la pared metálica. Tras unos minutos, el resto de los profesores y el director Nezu se unieron a ellos, con expresiones de pura preocupación. ¿Qué es esto? Dijo Mig mientras miraba al suelo y veía polvo blanco. ¿Alguien quemó la barrera? Esto no debería ser posible, dijo Nezu mientras se acercaba a la pared, antes de pasar los dedos por ella. Me he asegurado de que esta pared resista cualquier tipo de daño. Incluso las llamas más poderosas del Endeavor. Parece que, Powerloader inspeccionó los residuos y los bordes de la pared con una mirada escrutadora. Oxidado hasta el punto de desmoronarse. ¿Será una peculiaridad del óxido, por casualidad? Es posible. Nezu asintió mientras todos seguían inspeccionando los daños, con un pensamiento similar. ¿A qué nos enfrentamos? Qué bien, querida. No tienes ninguna herida, dijo una enfermera al terminar la inspección. Por ahora, tranquilo. Has pasado por mucho. Meira sintió distraídamente mientras la enfermera le daba una palmadita en el hombro antes de levantarse y salir de la habitación. Se sentía extrañamente agotada después de todo lo sucedido, lo cual le resultaba extraño porque no hacía más que esconderse. Al salir del edificio del curso de apoyo, vio las consecuencias del ataque. Varios edificios de la facultad estaban dañados y algunos estudiantes eran acompañados por la ambulancia y los héroes. Tras deambular un rato por el campus, se encontró en la entrada de las aulas del curso de héroes. Ah, cierto. Izu, Sombra de Ojos y los demás. Necesito buscarlos. Pensó mientras buscaba a sus amigos. Mei no sabía por qué, pero su corazón se sentía incómodo cuanto más no veía a sus amigos entre la multitud de estudiantes heridos. ¿Dónde están? Pensó frenéticamente, con los ojos dilatados antes de recorrer el lugar, buscando algún rastro de ellos. ¿Dónde están? Disculpe. Mei dio un respingo y se giró para ver a Itsuka, quien inmediatamente notó a la chica antes de sonreír. Oh. Eres amiga de mi gorilla. Mei asintió en silencio antes de que Itsuka le dedicara una pequeña sonrisa y la llevara a la enfermería.
Están ahí dentro. Gracias, murmuró el mecánico de cabello rosado antes de caminar hacia la enfermería. Al pasar junto a la entrada de la enfermería, Mei divisó rápidamente a Hitoshi, Denki y Kyoka a lo lejos, cada uno atendido por robots médicos. Parecían exhaustos y heridos, pero vivos. Al cabo de un momento, el trío notó su presencia y la saludó con alegría. Mei vio que sus rostros se iluminaban a pesar de sus heridas, lo que la hizo soltar un suspiro de alivio involuntario. Mei aminoró el paso, con una expresión de confusión. Sus piernas se movieron solas, llevándola hacia ellos más rápido de lo que creía. Chicos, murmuró en voz baja. Al llegar a ellos, se quedó mirándolos un buen rato, observando su aspecto destrozado. Se le quebró un poco la voz al preguntar: ¿están bien? Kyoka sonrió con cansancio. Sí, creo. Denki rió débilmente, con el pelo aún ligeramente chamuscado. Puede que me haya frito el cerebro otra vez, pero sobreviviré. Estamos bien, Mei. En serio, añadió Hitoshi con un leve asentimiento. Llevaba el brazo en cabestrillo y el hombro vendado con fuerza. Espero que no hayas causado ninguna explosión mientras estuvimos fuera. No respondió de inmediato. Apretó los puños y bajó la mirada al suelo. Sus gafas ocultaban el sutil brillo que se formaba en ellas. No lo hice, respondió ella, con un tono juguetón y defensivo, pero con un matiz de verdadera preocupación. Sorprendentemente, los villanos fueron los que hicieron todas las explosiones hoy. Pero les juro que si alguno de ustedes me rompiera los bebés... Nos aseguramos de no hacerlo, la tranquilizó Hitoshi con una leve sonrisa. Mei dejó escapar un suave suspiro, pero el alivio duró poco. Su mirada vagó a su alrededor, observando a la multitud de estudiantes en recuperación. ¿Dónde está Ifu? Preguntó con voz tranquila, con un deje de ansiedad. Debería estar contigo, ¿verdad? Las expresiones de todos se volvieron sombrías cuando Hitoshi dio un paso adelante y colocó suavemente una mano sobre el hombro de Mei. Estará bien, dijo en voz baja. Su cuerpo se debilitó tras la derrota de los villanos. Además, necesita cuidados intensivos. El corazón de Mei se hundió. ¿Qué pasó? ¿Dónde está ahora? Preguntó en un susurro. Primero lo llevaron a la enfermería, añadió Kyoka, colocando una mano tranquilizadora en la espalda de Mei. Estuvo consciente, un momento. Pero se desplomó. Sus heridas eran mucho peores que las nuestras. Los labios de Mei se separaron, pero no pronunció palabra. Sus hombros se tensaron y luego se relajaron al cerrar los ojos, dejando que el momento la invadiera. Hitoshi comprendió cómo se sentía antes de ponerle un par de guanteletes y un bate en las manos. No te desanimes. Gracias a tus hijos, no está muerto. Ninguno de nosotros lo está, dijo Hitoshi con una sonrisa tranquilizadora. Así que no te lo tomes a pecho. Es tarea de Zuku. Mei miró al suelo antes de sonreír ampliamente, abrazando los guanteletes. Gracias. Guau, sonrió Denki, arqueando las cejas. ¿Hitoshi acaba de decir algo alentador? Kyoka sonrió con suficiencia, dándole un codazo a Hitoshi. No creía que lo tuvieras. No te acostumbres, murmuró Hitoshi, girando sobre sus talones y alejándose, con la onda balanceándose a cada paso. Sigo cansado y un poco conmocionado. Me sentaré aquí. Sí, sí. Vamos a volver a clase a buscar sus mochilas, así que estén tranquilos, dijo Denki mientras él y Kyoka salían de la enfermería. Gracias, dijo Hitoshi mientras se apoyaba en la pared. Un silencio denso se apoderó de ellos mientras esperaban junto a la puerta de la enfermería hasta que Hitoshi se levantó y se adentró en el edificio, para gran confusión de la chica. La puerta se abrió lentamente con un crujido, y salió Recover Girl, con aspecto más cansado de lo habitual. Sus ojos recorrieron el pasillo hasta que se posaron en los dos estudiantes. ¿Cómo está? Preguntó Mei de inmediato, con la voz más tensa de lo que pretendía. La chica de la recuperación esbozó una sonrisa pequeña, agotada, pero sincera. Estará bien. Está estable, durmiendo por ahora. Pero pasará un tiempo antes de que pueda hacer algo extenuante. Mei suspiró aliviada, y sus rodillas se doblaron un poco antes de recuperarse. ¿Podemos verlo? Solo por unos minutos. Necesita descansar. Los dos asintieron y la siguieron adentro, más silenciosos que nunca en presencia del otro. Dentro, la habitación estaba en penumbra. Las máquinas pitaban rítmicamente junto a la cama. Izuku yacía inmóvil, con vendajes envolviendo gran parte de su torso y hombro.
Al entrar, Izuku los recibió con una sonrisa mientras se incorporaba. ¿Estás bien, Mei? Izuku sonrió mientras la observaba con preocupación. Al hacerlo, Mei notó que su cuerpo y cabeza estaban vendados y dejó escapar un suspiro de alivio. Menos mal. Estaba muy preocupado. Lo dice el tipo que parece haber perdido una pelea con un destructor, y Toshi levantó una ceja antes de suspirar. Tienes que preocuparte más por ti mismo. Izuku rió nerviosamente y se frotó la cabeza. Vamos, no es para tanto. Estabas enloqueciendo porque Shiozaki y Denki tenían ligeros moretones y rasguños en lugar de pensar que tienes una puñalada en el pecho. Diablos. ¿No te atravesó la espada? Mientras los dos hombres discutían, Mei permaneció en silencio mientras se acercaba a ellos, sorprendiendo a sus amigos con su falta de palabras. Mei. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Preguntó Izuku preocupado. Y Toshi tenía una expresión de preocupación. Oye, si te ofendí, lo siento. Quise decir tus hijos. Sin decir palabra, Mei dio un paso adelante y los abrazó con fuerza. Izuku abrió mucho los ojos, mientras que Toshi arqueó las cejas con sorpresa. Tras un momento de silencio, solo le dieron unas palmaditas en la espalda a su amiga antes de que ella lo soltara rápidamente con una gran sonrisa. Bueno, cuéntenme qué pasó. Quiero detalles para informarles sobre mis bebés, dijo con entusiasmo. Izuku parpadeó. ¿No nos dejarás descansar primero? No hay mejor momento que el presente, declaró, sacando una pequeña libreta y un portaminas de su bolsa lateral. Empieza desde arriba. El don del villano, el número de atacantes, la resistencia a las heridas, todo. Izuku y Toshi intercambiaron miradas de cansancio antes de obedecer. Durante la conversación, los chicos no se percataron de las lágrimas de Mei, que se secó rápidamente mientras los escuchaban. Me gusta esto. No quiero que cambie. Sin embargo, alguien los vio. Fuera de la habitación, Recover Eagle se quedó de pie, justo al otro lado de la puerta entreabierta, escuchando un momento. Se permitió una pequeña sonrisa antes de alejarse en silencio. Que tuvieran este momento. Se lo habían ganado. Maldita sea. Una botella fue arrojada contra la pared, rompiéndose en varios fragmentos de vidrio que se esparcieron por el suelo. En un bar con poca luz, junto a un mostrador, estaba Tomura, retorciéndose de dolor mientras Kurohiri curaba sus heridas. Joven amo, le conviene quedarse quieto, dijo Kurohiri mientras vendaba la cabeza de Tomura. Sabía que se decía que el sistema de defensa de la UA era el mejor de los mejores, pero después de hoy, veo que no eran solo palabras bonitas. Que toda la misión haya sido un fracaso. No lo entiendo. Tomura golpeó la mesa con la mano. El profesor mintió. Izuku Midoriya no carecía de don. Si lo tenía, ¿cómo engañó al sistema? ¿Estaba hackeando? Quizás sea información falsa, pero me cuesta creer que el doctor cometiera semejante error, declaró Kurohiri mientras recogía el botiquín y se dirigía tras el mostrador. En cualquier caso, debemos reconocer nuestras victorias, por pequeñas que sean. Aseguramos el registro y descubrimos detalles sobre los llamados huevos de oro del programa Héroe. TCH. Bien. Tomura chasqueó la lengua mientras se acercaba al televisor. Necesito un descanso. Cuando encendió el televisor, el monitor comenzó a cobrar vida antes de que una voz resonara por la habitación. ¿Cómo te fue, Tomura? ¿Pudiste rescatar a alguien sin don? No, fue un completo fracaso. Esos malditos héroes subieron la dificultad, dijo Tomura mientras agarraba el control remoto, con el último dedo temblando para tocar el dispositivo. Un pequeño contratiempo, dijo otra voz en el monitor. ¿Qué hay del estudiante sin peculiaridad del curso de héroe? ¿Izuku Midoriya? Al oír el nombre, Tomura se frustró y sacó la foto de Izuku del bolsillo. No quiero oír el nombre a ese hacker. ¿Hacker? Preguntó la voz inquisitivamente. Afirmaste que Izuku Midoriya no tiene don. Kurohiri se acercó a la pantalla, recibiendo un murmullo de aprobación del televisor antes de continuar explicando. Sin embargo, durante nuestro encuentro, claramente usó un don para repeler al joven maestro. ¿Tiene una peculiaridad? Dijo la voz en el monitor con un tono de asombro. Es imposible. Eso pensaba. Gritó Tomura. Debería haber sido fácil con XP, pero no. El maldito hacker tuvo que hacer un fallo en el sistema. Ahora nada tiene sentido. Interesante. Quizás se equivocó, doctor.
Al otro lado del monitor, un hombre enmascarado, cubierto y conectado a tubos, se volvió hacia alguien en la oscuridad. Es imposible. No debería ser así, dijo otra voz mientras se oían sonidos de hurgar a lo lejos. Salió a la luz alguien vestido con una bata de laboratorio y con el rostro cubierto por una máscara de gas gris. Mi último informe sobre él indicaba que tenía la constitución física de una persona sin peculiaridades. No tenía ningún factor peculiar en su cuerpo. Una persona sin don conjurando uno, dijo el hombre enorme enmascarado antes de volverse hacia la pantalla. Investigaré personalmente a Izuku Midoriya. Me intriga. Debería, dijo el doctor mientras le entregaba el documento con la información de Izuku. Una vez que veas sus habilidades, te darás cuenta de que será un gran activo para tus planes. Ya veo. Justo como su nombre, la marioneta perfecta. Dijo el hombre enorme con tubos hasta que centró su atención en Tomura, que estaba jugando un videojuego. Tomura. Por ahora, concéntrate en conseguir más compañeros. Como los héroes serán informados de nuestro ataque, estarán en alerta. Tendremos que fortalecer nuestra liga. Sí, Sensei, murmuró Tomura hasta que recordó algo. ¿Cuánto falta para que termine la descarga de nuestro personaje DLC, maestro? Todo se resolverá con el tiempo, Tomura. Debes tener paciencia y esperar. Lo mejor es investigar a los individuos que planeas reclutar. El conocimiento es poder. Sobre todo en tus, ¿cómo se llaman? Juegos de rol. Dijo el hombre con voz apagada, sin poder contener la risa. Está bien, Kurohiri. Tráeme una bebida, le dijo Tomura a Kurohiri, quien asintió antes de ir a preparar una bebida. Conseguiremos todo lo que queremos a su debido tiempo, dijo el monitor antes de que la estática empeorara y empezara a reír. Y destruir All Might y esta sociedad de héroes para siempre. Bueno gente, ese fue el capítulo número 25, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.